Del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, bienvenido. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por invitarme. Bien, un diputado que se adelantó a una discusión que se viene, pertenece al espacio 40 del Partido Nacional, porque si yo tomo el título, por ejemplo, de un diario hace pocos días, blancos lanzan ofensiva en contra de la reforma constitucional del Frente Amplio, yo podría arrancar por ahí, diputado, es decir, ¿cuál reforma? Sí. ¿Qué es lo que se va a reformar? Bueno, lo que pasa es que cuando empezamos a ver que empezó a aparecer en la prensa, en los medios de comunicación, estas intenciones reformistas del Frente Amplio, y bueno, por dónde iba esta intención reformista, bueno, uno siempre tiene la esperanza cuando ve su inconveniencia y ve su error, desde nuestro punto de vista, tiene la esperanza de que eso se quede por ahí, pero día a día seguían diversos sectores del Frente Amplio lanzando sus contenidos reformistas. Cuando vimos que realmente iba creciendo esa propuesta, dijimos, tenemos que advertir, dar nuestro punto de vista, de que sería un error garrafal, que nos costaría carísimo a todos los uruguayos avanzar y embarcarnos en un proceso reformista. Entonces, antes que continuar avanzando, dijimos, vamos a advertir que embarcarnos en un proceso de esta naturaleza sería un error que nos costaría carísimo, tanto por razones de oportunidad como por razones de fondo. Cuando empezamos a ver también por dónde iban esos contenidos, dijimos, bueno, realmente el tema es muchísimo más grave. Algunos, por ejemplo. Bueno, el tema del derecho de propiedad. En un momento donde vemos que estamos en un contexto externo adverso, reconocido por todos, gobierno, oposición, analistas, economistas, etcétera, es indudable que estamos en un contexto externo difícil. Bueno, empezar a hablar de que vamos a reformar el derecho de propiedad, más allá de los temas de fondo de los cuales podríamos hablar horas, de su inconveniencia, de las evidencias internacionales que demuestran que cada vez que se modifica el derecho de propiedad, el resultado inexorable es menos justicia social, menos producción, más escasez. Usted hablaba recién de Venezuela. Venezuela comenzó tocando el derecho de propiedad, siguió afectando los derechos de libertad de prensa, continuó con escasez, siguió con inseguridad y ahora con presos políticos de todos los días. Eso es lo que muestra todas las evidencias internacionales. Cuando usted empieza a tocar el derecho de propiedad, toca inevitablemente. Si me trae un ejemplo, yo cambio de opinión, pero todos los ejemplos que conocemos hoy en el mundo es, usted arranca tocando el derecho de propiedad, inmediatamente afecta el derecho de libertad. Y cuando usted afecta el derecho de libertad, todos los demás derechos fundamentales se caen. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que la reforma que va a proponer... propiedad es la frase de Mónica Xavier, es que la propiedad privada está sobrevaluada, ¿o hay algo más? Nada más y nada menos que la presidenta del Frente Amplio, que hace una afirmación rotunda de que el derecho de propiedad está sobrevalorado. Lo que está diciendo es que debe subvaluarse o debe bajarse su valor. Pero una fuerza política donde el campo nunca se extranjerizó tanto como en estos últimos 10 años. Bueno, lo que está queriendo, indudablemente, lo que se está queriendo... ¿Que se le va a quedar con la casa a la gente o algo por el estilo? ¿Por dónde vendría? Mire, usted, yo prefiero prevenir. Tengo 48 años, recién cumplido, he visto muchas cosas y siempre prefiero prevenir y advertir. Prefiero ser dramático y salvar que dormirme y que después tengamos que pagar las cosas muy caras. Todos los países que iniciaron reformas constitucionales por donde está proponiendo el Frente terminan en desastres. ¿Por qué? Porque hoy, además, nos desayunábamos con un diario que decía que tampoco se descarta por el Frente Amplio la reelección. Entonces, todos los principios que hicieron lo mejor de este país, porque creo que si hay una cosa que tenemos los uruguayos es sentir orgullo, más allá de que somos un poquito quejosos. ¿Es tan grave la reelección? Usted pertenece a un partido que inventó algo para que la izquierda demorara en llegar. Sí, no, nosotros inventamos un mecanismo que busca que la mayoría de la sociedad pero era apoye el gobierno. Para que el Frente no llegara. participé. Es más, a tal extremo que la mayoría de los dirigentes blanco y colorado que yo hablo con ellos en un corredor me dicen, ojalá no lo hubiéramos hecho, así llegaba Vázquez y con la crisis del 2002 no hubieran ganado de nuevo. No, yo creo que cuando se propuso el balotaje, que además era una experiencia que la mayoría de los países del mundo lo tienen, es buscando lo que siempre buscó el Uruguay, que el gobierno tenga la mayoría de la sociedad a su favor, apoyándolo.
es lo que desde el origen del Uruguay... Yo comparto eso, desde el origen, pero fue creado para que no llegara a la izquierda. El artiguismo siempre fue una palabra que está muy de moda, inclusivo. Las constituciones nuestras siempre buscaron incluir, más allá de que en el 30, por las circunstancias culturales de la época, podía quedar mucha gente afuera. Pero siempre se buscaba que hubiera consenso, de que la opinión pública estuviera a favor de ese pacto social, que en Uruguay, si hay una cosa que caracterizó al Uruguay desde siempre, con pequeñísimas interrupciones, fue que el Uruguay, la Constitución, el pacto social, hubo una fuente que congregaba a este pequeño gran país, y eso es lo que no podemos perder de ninguna manera. Entonces, cuando uno ve que los gobiernos cambian, las ideologías también de los gobiernos cambian, pero el país sigue siendo uno. Cuando uno ve otros países que se disgregan, se dispersan, se enfrentan entre ellos y esos países terminan en desgracias mucho mayores, pues el Uruguay todavía, gracias a Dios, mantiene en la identidad nacional y como un valor nacional muy fuertemente reconocido ser una nación. Entonces, proponer en un momento que gobierno y oposición tenemos que estar juntos. Yo soy nuevo en el Parlamento. Tenemos una cantidad de proyectos de ley que mandó el Poder Ejecutivo muy importante y de alto impacto que estamos todavía sin poder resolver. Estamos empantanados. Ha sido unos primeros 5 meses que, como todos los analistas dicen, se han podido concretar muy pocas leyes. La responsabilidad será compartida. Pero tenemos que abocarnos a ello. Todos los días se están perdiendo empleos, como hace mucho tiempo no pasa en Uruguay. No hay cosa más horrible que ver ciudadanos que pierden su trabajo, que se les transforma la vida para mal. Entonces, sabemos que estas cosas lamentablemente van a seguir sucediendo, no hay nadie que diga lo contrario. Cuando vemos que el presidente suspende una obra como la de Antel, es la mejor demostración de que el viento viene complicado. Entonces, cuando tenemos que ponernos todos a trabajar para solucionar ese problema, al Frente Amplio se le ocurre inventar otro problema, porque no hay nadie más o menos honesto que pueda pensar que con esta reforma constitucional usted puede solucionar uno solo de los problemas. Si yo le nombro 10 problemas que tiene Uruguay usted, que todos los conocemos, y usted me dice que con la reforma constitucional solucionamos uno, yo acepto discutir. No arregla ninguno. Lo que pasa es que plantear una reforma constitucional con el objetivo de resolver problemas cortitos, coyunturales, no está previsto. Y de largo... A nadie se le ocurre reformar una constitución de un país para resolver los problemas que tiene, digamos, sobre sus narices, que es la suspensión de la telarena o cosas por el estilo. Digamos, la mirada tiene que ser mucho más arriba, mucho más a largo plazo. Me imagino, quiero creer que no hay nadie que esté pensando en reformar la Constitución para resolver algún problema de hoy. Claro, entonces yo digo, plantearlo así me parece tramposo. Le agradezco la pregunta y le digo, dígame si hay alguno de los problemas que sí tenemos a mediano y largo plazo, que también los podemos hablar. Tenemos un problema de competitividad, por ejemplo, que aparece que su deterioro se va a seguir prolongando. El tema de la educación, todos sabemos que dentro de 5 años vamos a estar peor en competitividad, dentro de 10 años vamos a estar mucho peor en la competitividad, porque nuestros recursos humanos están cada vez de peor nivel. Entonces, usted me dice, ¿la reforma constitucional toca algún tema de educación? No, no toca ningún tema de educación. ¿Toca algún tema de... Pero ¿es ámbito de la Constitución resolver cuestiones vinculadas a la educación? Por ejemplo, yo le diría que sí. Yo creo que no. Sí, yo diría que digamos, si el tema de la si uno lee la Constitución de la República de hoy, no hay ninguna cosa que hable específicamente sobre cuestiones educativas, salvo que la educación es laica, gratuita y obligatoria. La Constitución, lamentablemente, en esos puntos centrales, lamentablemente no se cumple. No dice nada. Le digo, hay un derecho que lamentablemente nos olvidado en nuestra sociedad y olvidado por los gobiernos, también de blancos y colorados, de el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. La norma constitucional expresa que eso se traduciría, y así lo entendieron los constituyentes del 52, creo que se incorporó esa norma, de que los padres podían elegir a qué centro educativo mandar a sus hijos, y que por supuesto los padres que no tenían medios para mandarlo, por ejemplo, a una institución privada, tenían que ser subsidiados por el Estado. Eso se entendió en esa reforma. Eso lamentablemente no se cumple. Y yo le digo una cosa. No, acá el Estado subsidia instituciones privadas para que además vayan niños cuyas familias pueden pagarla. Es peor, quiero decir, ¿cómo subsidia? Abonando lo que usted dice. ¿A quién subsidia?
y las instituciones educativas privadas están subsidiadas, no pagan impuestos, no pagan... No están subsidiadas, están exoneradas de impuestos. Deberían estar muchas de ellas subsidiadas. Deberían, porque la Constitución así lo establece. Esa es la interpretación que hicieron los constitucionales cuando incorporaron esa norma, de que debería estar subsidiada. ¿Por qué? Porque solamente así se puede ejercer plenamente el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Pero simplemente le ponía un ejemplo de que si una reforma constitucional tocara los temas de fondo, para bien, yo, por supuesto que, a pesar de que entiendo que no es la oportunidad, estaría dispuesto a embarcar un proceso reformista. Pero todos los temas de fondo que se están planteando son para peor. Alterar el derecho de propiedad, yo le puedo decir que lo único que va a hacer es traer desgracias. Por lo menos, si uno mira lo que ha pasado siempre cuando usted modifica, redefine, que es un eufemismo, el derecho de propiedad, usted inmediatamente lo que recibe es menos inversión, menos producción, menos empleo, o más desempleo, más pobreza, más escasez y más inseguridad que termina en corrupción. Hay una pregunta con respecto a la preocupación que usted tiene, que cada uno tiene la preocupación que quiere tener. En el escenario político actual, ¿es viable algún mecanismo de reforma constitucional? Porque la mayoría tiene o los 2/3 o una conformación de una constituyente, y después obviamente siempre lo refrenda el pueblo. Pero es decir, ¿esto no es como estar hablando de algo que con el mapa político que hay no puede no ocurrir? Yo más bien creo que, tomando su reflexión, creo que es una distracción. El expresidente Mujica siempre se jactaba de que él tiraba bolazos, como decía él, para distraer y echar bombas de humo. Quizás, como el sector político que primero plantea este tema es el sector liderado por el expresidente Mujica, capaz que sea una bomba de humo. Ahora, ¿sabe una cosa? Uno tiene la responsabilidad, y ahora yo como legislador, representante de la ciudadanía, de advertir de lo que puede estar sucediendo detrás de la bomba de humo. Si es una bomba de humo, yo tengo que denunciar a quien confunde la ciudadanía, distrae energías y hace que nos enfrentemos... No, la pregunta era otra, yo entiendo. Pero ¿ustedes se valoran el riesgo de que esto es viable? Digo, yo no le encontré mecanismos viables con el 50% de... Usted puede convocar una asamblea constituyente, que es lo que dice lo que la mayoría de los sectores del Frente Amplio están planteando, que sería presentar un proyecto de reforma constitucional, convocar una asamblea constituyente, convocar elecciones para elegir el doble de los legisladores actuales, es decir, 260. Y estar un año y pico dedicados todos los legisladores presentes y el doble, es decir, 130 legisladores más, discutiendo una reforma constitucional. Lo que desde el punto de vista de oportunidad, como yo digo, sería una barbaridad. Hay que pagar sueldo y burocracia. No, y además es paralizar el país en una discusión que va a distraer energías de temas concretos que tenemos, que cuando termine de reformar la Constitución los problemas van a ser mucho más graves. Pero además, creo que los temas de fondo que está planteando el Frente, lejos de resolver temas de mediano plazo o de largo plazo, tampoco los empeora. Y uno ahí tiene también el deber. Una Constitución es una construcción colectiva, no solo de la actual generación. Acá lo que pasa es que hay dirigentes políticos que con pretensiones fundacionales y refundacionales se creen que el Uruguay empieza ahora y que los 200 años de historia, todos los esfuerzos de millones de orientales que nos permitieron heredar este país maravilloso que tenemos, pueden hacer borrón y cuenta nueva y que pueden hacer cualquier cosa. La Constitución es algo muy serio, es una frivolidad, ya que ustedes me están preguntando, voy a ir quizás calificando pero haciendo afirmaciones. Es una frivolidad plantear una reforma constitucional y sobre todo con los temas que se están planteando ahora. Además de una irresponsabilidad y además de que lo pagaríamos carísimo. Yo tengo la esperanza de que el presidente Vázquez, como mandó parar el Antelarena, también mande a parar este proyecto de reforma constitucional, porque tiene que haber sensatez, y yo confío en la sensatez del presidente Vázquez. Es de una insensatez difícil de entender, y que por eso estamos denunciando y estamos advirtiendo embarcar al país hoy en una reforma constitucional. Es un tema indudablemente filosófico, con puntos de vista muy encontrados. Hablaba de la propiedad privada. El primero que tocó la propiedad privada fue Artigas en la reforma agraria, que después la deformaron. Pero bueno,
todo es opinable. El que habla acá le cuenta que es desde el 85, por ejemplo, plantea que siente que no tiene sentido. ¿Me Dos dejas una cámaras. precisión sobre Artigas? Permítame que termine y usted redondea. Artigas fue propetarista. Sí, la sí. reforma agraria Por de eso Artigas reformó a los pobres y después no se le quedaron y echaron a los pobres, pero no importa. Desde el 85 siento que dos cámaras no tiene sentido en Uruguay. Una sola cámara. Esto es una reforma constitucional. Pero todo es opinable. Usted dice que sería un error carísimo. Yo pienso que es un acierto baratísimo, pero hace años que lo planteo, no ahora en esto que usted cree que se viene la hecatombe y es una bomba de humo, no, lo vengo planteando hace 10 años, que como usted bien planteó recién, en una construcción colectiva, la Constitución, hasta ahora no ha sido construcción colectiva, ha sido construcción de una élite. Una asamblea constituyente permite que todas y todos, en un plano de igualdad, estemos un año discutiendo, analizando, profundizando y luego votando. Eso es construcción en colectivo. Y ahí se ponen todos los temas. No es solamente la coyuntura, no. Está el tema medioambiental, está el tema de género, está el tema de la propiedad de la tierra. Todos los temas entran en discusión. Eso es lo que alguna gente, yo al menos hace años, humildemente, en los medios que puedo, con eco, sin eco. Mi amigo Nogueira dice, cuando la gallina tenga muelas pasará esto. Yo no sé, yo igual lo planteo, porque siento que es una buena causa, me parece buena, y no hay nada mejor entre orientales que todos lo discutamos, y no la élite. No una clase, no todos con un voto que valga igual, el suyo como el mío como que me está viendo, todos después de un año de discusión, y eso al país es baratísimo. Bien. Si logramos un nuevo contrato entre todos los orientales. Discrepo radicalmente con lo que usted está planteando. Le voy a decir por qué. Primero, a mí me encantaría una constituyente, para mí, yo soy abogado, me encanta el derecho constitucional, lo he estudiado todas las reformas, sobre todo en este tiempo, de todo lo que ha pasado en la mayoría de los países del mundo que han reformado la Constitución en los últimos 20 años. Me encantaría, sería un placer, pero sería una irresponsabilidad. Por varias razones. La Constitución es un instrumento muy complejo. Yo no quiero decirle que todos los ciudadanos no tienen derecho a opinar, por supuesto tienen derecho a opinar, pero lo que hacen los países avanzados, modernos, casi, ¿no? Lo que eligen es sus expertos, como yo para dirigir UTE pongo expertos, para dirigir OCE trato de poner expertos, para armar una constitución que tiene una ingeniería jurídica, pero que también tiene repercusiones muy fuertes en lo económico, en lo social y en lo cultural, muy fina y muy compleja, lo que se recomienda por todas las experiencias que han resultado exitosas, es muchísimo estudio, muchísimo conjunción de los principales expertos en esa materia, porque si usted elabora mal y diseña mal una constitución, le va a salir carísimo. Termina siempre en enfrentamientos, en leyes que no se cumplen, en normas que terminan en innumerables juicios porque no se sabe qué se quiso poner, no se sabe qué se quiso establecer. Así que el tema de que la constitución tiene que tener una amplia discusión, de acuerdo, debería tener, en el momento oportuno, no en cualquier momento, si no distraemos... Yo lo planteo de cómo se diseña históricamente un momento oportuno. Te lo planteo eso. Cuando hay estabilidad. Una estabilidad y que económicamente... ¿Quién la marca? ¿Pero quién la marca? ¿Cómo la marca? Bueno, para eso están... Yo creo que los partidos políticos tienen que tener la sensatez. Primero, la reforma siempre se da, o las reformas exitosas. Yo quiero partir de que queremos una reforma exitosa, de que los temas a reformar tienen un amplio consenso, como se dice, un supraconsenso, de que no es solo que el 50+1 quiere cambiar el derecho de propiedad, no, para cambiar el derecho de propiedad, por ejemplo, que es un derecho fundamental, no solo en la Constitución uruguaya, sino en todas las constituciones democráticas del mundo y en los convenios internacionales. Para cambiar ese derecho debería haber una opinión pública enormemente mayoritaria, desde hace muchos años pidiendo que se cambiara el derecho de propiedad. Eso estaría indicando de que la sociedad en su conjunto está dispuesta a tener una regulación de la propiedad mejor y más exitosa que la actual. Eso yo le puedo asegurar que no existe. Es decir, eso es un invento de algunos que realmente no tienen ninguna idea del impacto económico gravísimo que tiene, porque basta ver cualquier experiencia. Vamos a ver la de Venezuela, que fue la más reciente, la que hoy está teniendo
está dando muestras de lo que pasa cuando usted toca el derecho de propiedad. Porque el derecho de propiedad, ¿usted qué le está diciendo? Le está diciendo al propietario actual, pero le está diciendo al propietario futuro, le está diciendo al propietario grande, pero al propietario chico, le está diciendo al trabajador. Mire que el fruto de su trabajo, el Estado, que no se sabe nunca quién es, porque cuando alguien se cree que desde el Estado va a decidir mejor que el particular. Yo he estado 2 veces en la administración pública, en la dirección de empresas públicas. La primera, fui director de subsistencia. ¿Quiere que le cuente lo que hacía subsistencia bajo el pretexto de subsidiar los bienes de primera necesidad del Estado? Los cobraba el doble. Entonces, seguir afirmando y seguir sobredimensionando y seguir confiando en que el Estado va a hacer mejor las cosas que los particulares, bueno, mire ANCAP, que en 5 años casi quebró la empresa monopólica petrolera del país. ¿Que cobraba el doble de resistencia a las cosas? Cobraba el doble. El azúcar valía el doble. En algunas cosas, el dulce de en algunas cosas, que vendía estaba el doble. algunas cosas costaba el triple. Y sabe una cosa, yo no lo recuerdo. Pero sí, sabe una cosa, yo a los pocos días le pedí al presidente en su momento. Yo era director único, recién ingresaba a la administración pública, era joven en esos tiempos. Digo, que 5 años maravillosos, porque son de esas personas públicas no estatales que usted hace lo que quiere. Todo el poder lo tiene concentrado y no tiene que rendir cuentas a nadie. ¿Sabe lo que hice? Pedí el cierre y lo cerré. ¿Por qué? Porque le estaba costando millones y millones de dólares al Estado, a todos los uruguayos, y no cumplía ningún fin. Entonces, ahora, yo me acuerdo de niño, la gente haciendo cola en subsistencia, o eran todos tontos los vecinos, vivíamos en un barrio muy humilde, pero hacían cola para comprar allí, compraban aceite. En muchos casos porque había vales. No digo subsistencia, nunca he escuchado, la gente hacía cola, subsistencia, la gente hacía cola. Pero después lo que pasó fue que alguien hizo mal las cosas y se hizo el vivo y generó lo que generó. Echarle la culpa a subsistencia. No, le estoy poniendo el ejemplo de que creer que el Estado, porque cuando usted saca los derechos fundamentales de las personas, usted se los apropia al Estado. Si cuando usted quiere sacar derecho de libertad un poquito, o derecho de propiedad un poquito, o derecho de seguridad un poquito, cualquier derecho fundamental que usted le saca a la persona, que las constituciones están para eso, usted se lo da al Estado. Entonces, lo que tenemos que ver es, ¿el Estado va a usar mejor del derecho de propiedad que lo hacen las personas? Uno tiene que mirar el ejemplo que hoy aparece en todos los diarios de ANCAP, a ver si el Estado, representado por Sendic, hizo mejor las cosas de lo que lo pueden hacer los empresarios, grandes, medianos y chicos en Uruguay. Disculpe, yo entiendo esto que usted está diciendo. Es como plantear, es como plantear que el derecho privado está mal, porque también hay empresas que funcionan en el marco del derecho privado, que hacen mal las cosas, que se funden, que dejan adentro un pueblo. Le tengo que poner ejemplos. Bueno, pero lo que quiere decir, pero si lo confrontamos en ese nivel, me parece que no es el correcto. Digo, porque usted me puede decir esto, yo le puedo decir, sí, bueno, hubo una serie de bancos privados en Estados Unidos que se fundieron hace 4 años atrás y dejaron un tendal. ¿Está mal el derecho privado por eso? No. Yo le digo que cuando usted le va a sacar, estamos hablando de un derecho, me preguntaban sobre un derecho concreto. No, por cuando usted saca el derecho cuando usted saca el derecho de propiedad de los me parece que nos estamos entrando en un tema que no sé si es el central. Me preguntaban del derecho. No, pero yo digo, en la reforma constitucional que supuestamente está propuesta, porque en realidad nadie conoce demasiado las bases. No sé si el derecho... Sí, está planteado el derecho de propiedad, la reforma del derecho de propiedad. Sí, lo dijo el Partido Socialista y lo dijo el Movimiento de Participación Popular. Por eso yo creo que uno tiene que advertir de las casas abandonadas 40 años, que por esa defensa a extremo que hay de propiedad privada, se tugurizan, es venta de pasta base y no se puede sacar a la gente. Una ridiculez. Hay mecanismos legales. Y no se puede cambiar. Hay mecanismos legales muy concretos para solucionar esas cosas. Lo que usted no puede tener o no puede pretender tocar la Constitución, modificar la Constitución, que es algo muy serio, para solucionar esas cosas concretas. Eso es despreocuparse de la realidad concreta, que se arregla con acciones concretas, queriendo consolidar, como leía hoy, ideologías a través de la Constitución. Yo leía hoy en un diario que decía lo que pretendemos es consolidar el proyecto del Frente Amplio, consolidar el proyecto socialista a través de la Constitución. Nos parece que eso es equivocado, es muy erróneo para el Uruguay, y lo que queremos evitar que el Uruguay, primero, se embarque en un proceso en forma inoportuna, pero además que pretenda trasplantar, como algunos dirigentes del Frente Amplio lo están diciendo, un modelo como por ejemplo el venezolano, que lo único que ha demostrado son desgracias para su pueblo.
Lo que queríamos era que usted estuviera acá para explicar el por qué se adelanta una discusión que seguramente se va a venir. La adelantó el Frente Amplio. Muchísimas gracias, diputado. Un gusto, muchas gracias. No tuvimos tiempo hoy, pero ya lo vamos a invitar de nuevo porque además Salto ha sido tema y vaya de qué forma, y seguramente usted tiene cosas para decir también con respecto a su departamento. Soy diputado, soy de Flores, soy diputado por Montevideo. Tengo un tocayo que solté. Me equivoqué ahí entonces. Ahí está. Le agradezco mucho por hoy. Un gusto, gracias a usted. Tengo que ir rápidamente a